Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a Mitos y Realidades en la Historia de Honduras. Mi nombre es Natalie Roque, soy licenciada en Historia y les estaré acompañando a lo largo de esta serie de programas para tratar de elucidar mitos y realidades dentro de la historia de nuestro país. Comenzamos. La noche de hoy abordaremos un mito en la historia de Honduras, el traslado de la capital de Comayagua a Tegucigalpa y sus verdaderas razones. El traslado de la capital implicó un hecho histórico significativo en ese momento que ha marcado el desarrollo de nuestro país en los últimos 100 años. Pero ¿a qué se debió este traslado? ¿Cuáles fueron las verdaderas causas para que Marco Aurelio Soto en 1880 decidiera cambiar la capital del lugar? Para poder comenzar, salimos a las calles y preguntamos a la gente común como tú que nos estás viendo en este momento, cuál era su opinión al respecto, qué pensaban y por qué se había dado este traslado. Nos dieron todo tipo de respuestas y en base a esas respuestas hemos desarrollado el programa. Asimismo, tenemos la presencia de un doctor en historia, quien nos estará acompañando para tratar de averiguar cuáles son las verdaderas causas del traslado de la capital en ese momento. Bueno, no nos cambien, seguimos. Bienvenidos de vuelta a Mitos y Realidades en la Historia de Honduras. Mi nombre es Natalie Roque y soy licenciada en Historia. El tema que abordamos el día de hoy, el traslado de la capital de Comayagua a Tegucigalpa en 1880, sus verdaderos motivos y los mitos que se tejen en cuanto a ello. Para poder saber un poco más acerca de la opinión de la gente, salimos a las calles a entrevistar a personas comunes y nos dieron un sinfín de respuestas, muchas de ellas ligadas a lo que realmente todos pensamos que fueron las razones. Hay de todo tipo y a continuación las veremos y sabremos lo que la gente piensa respecto a este hecho de suma trascendencia en la historia de nuestro país. Bueno, según dicen algunos, fueron pleitos entre las esposas de los gobernantes en ese tiempo, pero yo más creo que fueron intereses económicos, porque la zona donde vinieron a poner la casa presidencial fue cerquita donde se inauguró la primera boca minera de Tegucigalpa, en la escuela Francisca Reyes. Supongo que eso, más que todo. Gracias. Solamente. Bueno, se coinciden que son razones políticas y comerciales. Las comerciales es porque Marco Aurelio Soto tenía empresas aquí en Tegucigalpa y tenía que estar viajando constantemente de Tegucigalpa a Comayagua. Entonces vio más conveniente tener la capital acá y tener sus negocios aquí en Tegucigalpa. En la política porque la sociedad de Comayagua no lo aceptaba a él, entonces decidió también hacerlo convenientemente hacia sus intereses, trasladarla de Comayagua a Tegucigalpa. Porque San Juancito estaba más cerca de Tegucigalpa y decían que Marco Aurelio Soto tenía acciones. Porque se trasladó por interés económico, porque Marco Aurelio Soto tenía sus minas aquí en Tegucigalpa y le salía más favorable estar aquí. Pues tengo entendido que porque el presidente Marco Aurelio Soto tenía intereses en unas minas aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces por esa razón él movió la capital a Tegucigalpa de Comayagua. Por cuestiones puramente económicas, al que estaba de jefe de Estado era, ¿verdad? Sí. Jefe de Estado Marco Aurelio Soto, entonces tenía sus intereses en la capital. Y por eso la trasladó entonces por la mina de... Bueno, lo que yo siempre he sabido es que siempre fue por cuestiones de asunto económico, intereses económicos. El movimiento fue por el asunto de que para el tiempo en que se encontraba la capital en Comayagua, se estaba generando desarrollo económico para algún grupo privilegiado en Tegucigalpa, producto de la explotación de las minas. Entonces era más fácil traer todo el personal y todo el equipo, el recurso humano para Tegucigalpa, para explotar las minas y convertir Tegucigalpa en la capital por intereses básicamente económicos. Bueno, la teoría que yo manejo es que porque era un lugar más céntrico donde los productos pueden exportarse por facilidades de movimiento. Bueno, hasta donde tengo entendido, porque la esposa del general Marco Aurelio Soto no era muy bienvenida en la sociedad de aquel lugar. Porque se supone que en Comayagua hacía más calor que en Tegucigalpa. Porque la esposa de Marco Aurelio Soto no era bienvenida en la ciudad de Comayagua. Hemos escuchado lo que la gente piensa alrededor de este trascendental hecho histórico, el traslado de la capital de Comayagua a Tegucigalpa. Sin embargo, no nos cambien. Seguimos adelante. Pronto sabremos cuál fue la verdadera razón.
Bienvenidos de vuelta. Soy Natalie Roque y estamos en Mitos y Realidades en la Historia de Honduras. El tema que abordamos la noche de hoy, el traslado de la capital de Comayagua a Tegucigalpa en 1880. Hemos entrevistado a mucha gente en la calle y nos han dado opiniones sumamente diversas. Uno de los motivos que la gente piensa que originó este traslado es las diferencias que existían entre la entonces esposa del presidente Marco Aurelio Soto y la sociedad de Comayagua, una sociedad sumamente conservadora que no la aceptaba. Asimismo, también el factor del calor, el factor climático, pudo haber influido en la decisión del presidente de origen tegucigalpense para trasladar la capital de Comayagua a Tegucigalpa. También existen factores económicos. El entonces presidente Marco Aurelio Soto tenía una mina en las cercanías de Tegucigalpa, en la zona del Rosario. Esta mina iba a ser explotada con capital extranjero y era fundamental tener el poder político muy cercano al poder económico. Por eso también las razones económicas y la mina pudo haber sido el origen del traslado de la capital de Comayagua a Tegucigalpa. Tenemos un invitado que nos va a ayudar a establecer la verdad histórica detrás de estas hipótesis. Él es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla en España y tiene estudios en Historia y Filosofía en Brasil. El doctor Mario Felipe Martínez Castillo, quien nos ha dado algunas de las respuestas. En primer lugar, ¿desde cuándo es Comayagua la capital de Honduras? Ay, Natalie, muchísimas gracias por hacerme esa pregunta, porque es una pregunta que ha traído mucha confusión, sobre todo porque algunos historiadores creen que la capital de Honduras estuvo primero en Trujillo, que después estuvo en Gracias a Dios, que después en San Pedro Sula, y no. Una ciudad se convierte en capital de un país cuando todas las autoridades económicas, políticas, sociales, religiosas viven en un mismo lugar. Y Comayagua se convierte en la capital de Honduras desde 1574, que es cuando ya está el gobernador, el obispo, el tesorero, la casa real, o sea, todo lo de la corona funcionando en la ciudad de Comayagua, y permanece durante toda esa época hasta 1880, cuando es trasladada para una nueva población. ¿A qué se debe, doctor Mario Felipe, que la gente piensa que fueron los problemas entre la esposa del presidente Marco Aurelio Soto y la sociedad de Comayagua lo que originó el traslado? El problema está en que cuando don Marco Aurelio Soto llegó a Comayagua casado con doña Celestina Mijajo, que después yo le voy a mostrar a ustedes fotografías de ella, era una dama distinguida de Comayagua, de Guatemala, llegan casados por lo civil, porque en Guatemala se acaba de establecer el matrimonio civil y no iban casados por la iglesia. Y mucha de la sociedad de Comayagua, por supuesto la sociedad más reaccionaria y la más ignorante, veían eso como que era un pecado, ¿no? Que el presidente de la República no estuviera casado religiosamente con su esposa. Comayagua en esa época no era lo caliente que es ahora. Tenía buen clima, porque todas las montañas eran llenas de vegetación, el trigo se daba de maravilla, inclusive Esquire, cuando usted lea Esquire, dice que no hay cosa más bella que estar en cualquier patio de Comayagua y ver la montaña moviendo el trigo, que parece que fueran olas de oro las que se mueven en las montañas, porque el clima era un clima ameno. Y luego Comayagua estaba rodeada por 3 ríos, el Umuya, el Celguapa y el Chiquito, que le permitían tener pues también una temperatura mucho, pero mucho más fresca que la que tiene ahora. Bueno, no nos cambian, continuamos. Continuamos en Mitos y Realidades en la Historia de Honduras y nuestro tema, el traslado de la capital de Comayagua a Tegucigalpa en 1880. Bueno, hemos escuchado de las posibles causas y hemos escuchado al doctor Mario Felipe, quien nos ha hablado de los intereses económicos que existían en ese momento. Entonces, doctor, ¿podríamos afirmar que son las razones económicas y la existencia de la mina en San Juancito las que hicieron que él se trasladara la capital de Comayagua a Tegucigalpa en ese momento? El verdadero motivo, recuerde que es que la familia Soto, que era de aquí de Tegucigalpa, tenían unas minas de plata que tenían explotándolas desde la época de la colonia,
pero que ya para 1850, 60, ya el procedimiento ya no daba, porque la veta se había ahondado demasiado y ya no podían con el material que tenían en esa época colonial introducirse tanto al túnel, ¿no? Entonces es cuando las compañías norteamericanas que estaban interesadas en Honduras y Nicaragua, porque eran los dos países productores de minerales más grandes que habían en Centroamérica, ven que la mina de San Juancito y la Rosario Mining Company eran increíblemente ricas, y con la nueva tecnología norteamericana iban a sacar millones de pesos, pero obligan a que el gobierno se traslade a Tegucigalpa para estar lo más cerca posible de las minas, y obligan también a que en vez de que todo entre por Omoa, se haga la carretera del sur. Entonces entraba por Amapala, Nacaome, Pespire, Sabana Grande, Tegucigalpa, que era mucho más cerca de las Californias, que dar la vuelta y entrar por Omoa, y desde Omoa, imagínense, llegar hasta Tegucigalpa, ¿no? Bueno, creo que podemos afirmar que tuvo muchísimo peso el factor económico. Pudieron haber existido algunos roces dentro de la sociedad comayagüense con la esposa del presidente. El calor en ese momento no era sofocante y no se considera una razón suficiente para el traslado. Sin embargo, el poder económico, los intereses y en la industria más importante en ese momento, la industria minera, sí fueron causas suficientes para trasladar el poder político de una ciudad a la otra, porque esto implicaba una cercanía tanto de lo político como lo económico, poder administrar mejor los recursos. Además, también la mina era del presidente, por lo cual los intereses eran mucho más fuertes. No nos cambian, continuamos. Nuevo interrogante. ¿A qué se deben todas estas versiones acerca de la historia de Honduras? Es un único hecho histórico y existen innumerables formas de concebirlo. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues mire, Natalie, es muy fácil. Los historiadores del siglo XIX fueron unos historiadores político-partidaristas. Entonces nunca le hablaban de cultura, de economía, de religión, de arte, de nada más que del Partido Liberal y del Partido Nacional. Y a ellos lo demás les importaba un pito. Y además era gente que no se metía a los archivos. Y usted sabe que para tener usted ve aquí, por ejemplo, esta documentación que yo tengo aquí, cuesta leerla. Y entonces a la mayoría de la gente no le gusta ir al archivo porque no sabe paleografía, y entonces es mucho más fácil contar el cuento que le contaba la abuelita que irse a un archivo y leer la documentación de la época. En realidad existen muchas concepciones y muchas formas de ver la historia de nuestro país. Muchas de ellas se deben a que la historia nosotros la conocemos y la compartimos a través de los relatos que escuchamos en nuestra casa y por nuestros familiares. Se la vamos compartiendo a través de lo que podemos conocer como tradición oral. Por tanto, no hemos indagado lo suficiente como para saber cuáles son los verdaderos hechos históricos, y muchas veces repetimos las frases que escuchamos en nuestra casa o que escuchamos por allí. En este programa estamos tratando de ayudarles a que entendamos un poco más la historia de nuestro país, a que vayamos descubriendo juntos nuestra historia, tu historia y mi historia, que es lo que en realidad nos define como hondureños, que nos genera identidad y nos da sentido de nacionalidad. Por tanto, es muy importante que la conozcamos. Queremos agradecer a las personas que dejaron que conozcamos su opinión mediante la entrevista en la calle, y a esa gente que nos escribe y nos recomienda y sugiere temáticas para este programa. A todos ustedes muchísimas gracias, y muchas gracias por su sintonía. Les esperamos próximamente en una nueva edición de Mitos y Realidades en la Historia de Honduras. Buenas noches.